Que en la clase anterior habíamos visto principalmente las celdas de combustible. Vamos a recordarlas un poco, ¿no? En el caso de una celda de combustible, hay una celda que te permite generar electrones a partir de sus reacciones químicas y a la vez que te permite generar electrones te produce una corriente eléctrica, ¿ok? Había otro tipo de celdas de combustible en las cuales estas te permitían no generar electrones, sino que te permitían almacenar electrones, ¿ok? Como serían los principios de una batería. En este caso, primero para ver cómo se hacen los cálculos sobre si te genera energía o si tú lo tienes que suministrar, tenemos que ver qué significa, o ya hemos visto, ¿no? ¿Qué significa oxidar y reducir? Oxidar significa perder electrones. Reducir significa ganar electrones. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros tenemos una típica reacción química, que sería, por ejemplo, la de 2 protones de hidrógeno más 2 electrones, te da el hidrógeno en su forma basal. Nosotros podemos decir en qué sentido va la reacción química. Esta flecha que está acá significa que esta reacción va hacia acá. Y ese sentido, cuando por ejemplo, aquí que está haciendo el hidrógeno, está ganando 2 electrones. Entonces, este sentido de la reacción significa sentido de la reducción. ¿Ok? Y la reacción química, esas dos flechas significan que el proceso es irreversible. O sea, si esto de aquí, este se convierte acá, esto también se puede convertir hacia acá. Entonces, esta flecha que está acá indica que la reacción va hacia allá. Entonces, ahora el reactivo es este y los productos son esto. Entonces, esta reacción, ¿en qué sentido va? En el sentido de la oxidación. ¿Ok? Vamos a recordar ahora con la siguiente reacción. ¿En qué sentido va la plata? La plata más va en este sentido. Esta flecha me indica que en este sentido. Y esta es la plata que hace ganar o perder. Está ganando. Entonces va en el sentido de la reducción. ¿Ok? Ahora bien, la plata en estado basal, regularmente lo van a ver así como un puntito. Va en este sentido. Significa que está en estado basal, o sea que está neutro. O sea que no le hace falta ni le sobra electrones. ¿En qué sentido va? Va en el sentido de la oxidación. ¿Qué significa? Reducción, gana, oxidación, pierde electrones. ¿Ok? Entonces, en una celda de combustible, nosotros tenemos que poner principalmente dos soluciones diferentes que me generen un diferencial de potencial que me permita o almacenar energía o me permita generar energía eléctrica, o las dos al mismo tiempo. Regularmente las celdas de combustible están separadas. Puede que sea por mucho, puede que sea por poco, pero ambas están separadas. Esta es su separación, ¿ok? Esta separación puede ser el vacío o puede ser un puente salino. Bueno, pero no sería un puente salino, sería más bien una división. Y puede ser de yeso o de algún material que te permita conducir la electricidad, los electrones, pero que no te permita que la solución se vaya de aquí a allá. ¿Ok? Esto lo pueden ver en una batería si la abren. Entonces, cuando nosotros hacemos una celda de combustible, lo que tenemos que hacer es poner una solución regularmente acuosa, o sea que estén en agua, ¿ok? Y esa solución acuosa, nosotros lo que le tenemos que poner es un electrodo. Un electrodo no es más que una placa, ¿ok? Y esa placa lo que va a hacer es generar un diferencial de potencial.
O sea, a este le suministras y a este le quitas, ¿no? Entonces, esta placa regularmente le podemos decir que sea de cobre y la otra que sea de platino. ¿Ok? ¿Tiene un orden? Sí, tiene un orden. Ahorita la vamos a explicar. Y posteriormente lo que nosotros hacemos es o ponemos una fuente que te genere diferencial de potencial para que te almacene energía, o ponemos un voltímetro que te permita medir ese diferencial de voltaje. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nosotros esto, pues los electrones, ¿cómo van a pasar? Bueno, regularmente donde pasan o lo que se pone es un puente salino. Ese puente salino va de aquí a allá. Lo pueden poner un pedazo de algodón también, no pasa nada. Pero o bueno, como les comenté, y este puente salino lo que va a hacer, los electrones que se generen de un lado o los que se van a transferir de allá hacia acá. ¿Ok? Los electrones, típicamente por convección, nosotros decimos que los electrones se mueven de izquierda a derecha. O sea, de aquí va a salir los electrones y se van a transferir hacia acá. Por lo tanto, la corriente eléctrica se va a medir de aquí, desde aquí hasta acá. Y es lo que nosotros medimos como diferencial de potencial. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, aquí pasa la corriente. ¿Ok? La corriente eléctrica. Pero los electrones pasan de aquí hacia allá en el puente salino. ¿Ok? Ahora bien, nosotros ya sabiendo esos principios, tenemos que determinar cuál parte me va a generar electrones y cuál parte me va a recibir los electrones. Regularmente, por convección de los electrónicos, decimos que la parte que está en la derecha es el cátodo y tiene forma positiva y es la que gana electrones. ¿Ok? Regularmente, bueno, también acuérdense, y esta parte también la que va a hacer es reducir. Porque acuérdense que si gana electrones la especie química se reduce. Entonces, en la izquierda le vamos a llamar ánodo. Y es la que va a perder electrones o la que te va a suministrar esos electrones. Y es la parte que se va a oxidar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa físicamente o mecánicamente o cuánticamente? ¿Qué es lo que pasa? Lo que vas a tener es que la solución que esté aquí va a tener, por ejemplo, un potencial electroquímico. Es como una energía interna que tienen. Y energía interna es como una energía que tienen las especies dentro de. Tendrá un potencial electroquímico que le vamos a llamar 1 y el otro tendrá un potencial electroquímico que se llama 2. Regularmente, este potencial electroquímico siempre están descompensados. ¿Qué significa? Que que son diferentes, que uno puede valer más que el otro. ¿Ok? Regularmente, el potencial electroquímico que vale más siempre es el potencial electroquímico 1, que está en la parte oxidada. Y el potencial electroquímico más débil regularmente es la parte reducida, o sea, el que está en el cátodo. ¿Ok? Esos potenciales electroquímicos, muchos de ellos ya están tabulados en tablas y se denota como potencial electroquímico. No, perdón, potencial de celda se llama. Potencial de celda. Un potencial de celda. ¿Ok? Y este que está aquí significa que está a estado estándar. ¿Qué significa un estado estándar? Y para que lo tengan siempre presente. Un estado estándar significa que está a una atmósfera
y a 25 grados centígrados. Muchos de ellos ya están medidos en tablas, ¿ok? Y ese potencial estándar nosotros lo vamos a ocupar para saber el potencial real de una celda de combustible, ¿ok? Pero vamos por pasos, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo sé cuál reacción? Porque acuérdense que tenemos que tener dos reacciones distintas. ¿Cuál reacción va en qué parte de estas? Bueno, hay unas tablas que te dicen cuál es el potencial estándar. Unos son más afines a la reducción y otros son más afines a la oxidación. En este caso, el potencial estándar de esta reacción química, el que se va a oxidar, va a ser los hidrógenos, ¿no? Y el que se va a reducir es en este caso la plata, ¿ok? Este se va a reducir y el otro se va a oxidar, ¿ok? En este caso, ¿cómo sé cuál se reduce, cuál se oxida? Pues tenemos que ir a unas tablas y el que tenga potencial más positivo es el que se reduce y el que tenga un potencial más negativo es el que se oxida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si voy en las tablas y me aparece que el H más 2 electrones me produce H2, tengo un potencial de celda en estado estándar de más 0.25 y yo tengo el cloro, tengo la plata también en este caso más un electrón que me da plata en estado estándar y yo tengo un potencial de celda de 0.1. ¿Cuál es el que, perdón, más 9, 0.9? ¿Cuál es el que se me va a oxidar y cuál va a ser el que se me va a reducir? Pues obviamente el que sea más positivo es el que se me va a reducir. Porque acuérdense que yo les dije que el cátodo regularmente se pone como parte positiva y el ánodo se pone como parte negativa. Aquí está, el cátodo positivo y el ánodo en forma negativa. Entonces, ¿cuál se oxida y cuál se reduce? Pues bien, es que el que sea más positivo es el que se reduce y el que sea menos positivo es el que se oxida. ¿Qué significa? Que este va a ser el que va a donar electrones y este va a ser el que se va a oxidar. ¿Ok? Perdón, el que se va a reducir y el que se va a oxidar. ¿Ok? Ahora bien, otro ejemplo, porque pues obviamente no siempre los potenciales de celda en estado estándar no siempre son los mismos. Siempre va cambiando y a veces son muy parecidos. Por ejemplo, si yo tuviera de esta reacción un potencial de celda de menos 2.1 y aquí un potencial de celda de menos 1.1, ¿cuál es el que se me oxida y cuál es el que se me reduce? ¿Cuál es el menos negativo? El menos negativo es el que está más cerca del positivo y este es el que está menos cerca del positivo. Entonces, como positivo se reduce, pues este se reduce y este se oxida. ¿Ok? Espero que se haya entendido. El que esté más cerca de ser positivo siempre se va a reducir y el que esté más lejos de ser el negativo, perdón, el que esté más cerca de ser positivo es el que se reduce y el que esté más lejos de ser el positivo es el que se oxida. ¿Ok? Ese principio sí lo tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, regularmente como lo encuentran es un poquito más diferente y un poquito más fácil. Por ejemplo, digamos que el hidrógeno tiene un potencial de celda de, no sé, no sé, ¿qué les gusta? No sé por qué me aparece esto.
A ver si lo borro. Un potencial de celda de 1. No sé por qué se me mueve. Digamos que de -1, 1.2 y un potencial de celda de la plata de más 3.2. Les pregunto yo cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. El que se oxida es el más positivo, perdón, el que se reduce es el que es más positivo y el más negativo es el que se oxida. Ese se oxida y este se reduce. ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido eso. El más negativo es el que se oxida y el más positivo es el que se reduce. ¿Ok? Ya sabiendo esos principios electroquímicos, nosotros podemos saber cuál solución va a ir en la parte izquierda y cuál solución va a ir en la parte derecha, porque obviamente nosotros no solamente nos vamos a quedar en la teoría, sino que queremos armar nosotros una batería o armar un diferencial de potencial con los elementos químicos. Entonces, ya nosotros sabiendo que la parte izquierda es la que se reduce y la parte derecha, la parte izquierda es la que se oxida y la parte derecha es la que se reduce, nosotros podemos hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo primero tenemos que saber o balancear las ecuaciones químicas? ¿Ok? Entonces, ya sabiendo cuál es el elemento químico que se reduce y cuál es el que se oxida, que el hidrógeno está en la parte izquierda, por lo tanto se va a oxidar, y el que está en la parte derecha, por lo tanto se va a reducir, nosotros podemos hacer una resta, ¿no? Una resta electroquímica. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, arriba ponemos la parte que se oxida y abajo ponemos la parte que se reduce. Entonces, lo que podemos hacer es un balanceo de ecuaciones. Aquí este electrón yo lo puedo eliminar con este, sí, pero me hace falta otro para eliminar el otro electrón. Entonces, lo que yo puedo hacer es, para eliminar los electrones, ustedes siempre se van a basar en los electrones. Lo que voy a hacer es multiplicar esto por 2, esto me da 2, esto me da 2, esto me da 2, y yo ya puedo eliminar esta parte con esta parte. ¿Ok? Y ahora solamente me quedan H más. Acuérdense que esta va a ser la que se va a reducir, perdón, la que se va a oxidar. Y 2AG más. Y esta va a ser la que se me va a reducir. ¿Ok? Repito. Esta se oxida porque está en la parte izquierda de la celda de combustible. Y esta me reduce porque está en la parte derecha de la celda de combustible. ¿Y cómo podemos saber qué celda, en qué parte de la celda va? Pues revisando los potenciales estándar en las tablas que yo les voy a pasar. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo nosotros eso, lo que queremos hacer es calcular ese diferencial de potencial de celda. Bueno, aquí de una vez se los traigo yo la respuesta. Ya cuando terminen de balancear, lo que les va a quedar va a ser esto, ¿no? Este que está aquí, este que está acá, es el que está acá, este que está acá es el que está acá, y este que está acá es el que está acá, y este que está acá, que me faltó ponerle el 2, es el que está acá, ¿ok? Y así como va a quedar. Aquí va a quedar la parte reducida, y aquí van a estar toda la parte que se oxidó. ¿Sí? Aquí en este caso pues nos faltó poner el cloro, ¿no? Porque la plata va con cloro, entonces esta parte pues lo pueden quitar, ¿no? Igual no pasa nada. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, así es como se hace la suma electroquímica. Ya nosotros sabiendo sumar de manera electroquímica, lo que podemos hacer es usar una ecuación que ya vimos, que es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst te dice que el potencial depende. Si la respuesta te da negativa,
significa que te está generando electrones, por lo tanto te genera corriente. Y si la celda electroquímica te da de manera positiva, significa que necesita electrones, por lo tanto le aplicas un diferencial de potencial, ¿ok? O una diferencia de voltaje, como usted lo conozca. Entonces, la ecuación de Nernst me dice que la E de la celda es igual a la E de la celda en estado estándar menos, si no me equivoco, es menos RT por ZF, que F es la constante de Faraday, multiplicado por el logaritmo natural de K. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. Esta celda, yo les voy a enseñar cómo calcularlo el día de la siguiente clase, por video o por presencial. Pero lo siguiente es esto, que nosotros tenemos que calcularlo. La K. Y luego ya les enseño cómo calcular esto y ya al final pues calculamos esto. Pero las partes más importantes es esta es la parte más importante y esta nosotros lo podemos sacar de tablas. Esto que vamos a sacar de tablas yo les voy a decir cómo se saca. Es una resta muy sencilla. Esto solamente, esta constante ya la tienen. Estos electrones yo les voy a decir de dónde salen. Esta Z significa electrones. Pero una vez les voy adelantando, esta Z significa los electrones que tú eliminaste en el balance electroquímico. ¿Y cuántos electrones tú eliminaste en este balance? En total eliminaste 2. 2 de arriba y 2 de abajo. ¿Ok? 2 que se oxidan y 2 que se reducen. Entonces, esas Z son esos electrones. ¿Ok? Entonces, esta K es la K que nosotros tenemos que calcular y es la K importante que nosotros debemos obtener. Y regularmente la que se nos complica más cómo obtener esa K. Si no mal me equivoco, esta K lo puedo calcular o la tengo aquí. Aquí la tengo esta K. ¿Okay? Un ejercicio de la que les puse yo. Esta K yo la puedo calcular haciendo una serie de pasos. Primero que nada tengo que saber cuál reacción voy a usar. En este caso yo voy a usar una reacción de cloruro de plata. ¿Ok? Esta reacción que está aquí. Esta reacción de cloruro de plata es la que voy a usar yo. Entonces, ya que yo sepa cuál reacción voy a usar, o sea, depende en qué voy a trabajar. Si voy a trabajar en el cátodo o voy a trabajar en el ánodo. En este caso, nosotros hemos visto el H+, y han visto el G. Entonces, esta estaba en el cátodo y esta estaba en el ánodo. Entonces, nosotros tenemos que saber principalmente en qué parte vamos a trabajar nosotros. Porque si trabajamos en una, pues usamos una fórmula. Usamos el balanceo de ecuaciones distinto. ¿Okay? Entonces, primero que nada, vamos a leer el texto. ¿Ok? Entonces nos dice, en un vaso precipitado se disuelve 2 gramos de cloruro de plata, AgCl, en 150 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Dice que suponiendo que el cloruro de plata se disocia al 100%, calcula la constante de disociación, o sea, esa K, aquí está la K, la constante de disociación o la constante de velocidad, es la misma, del cloruro de plata. Nosotros vamos a trabajar con la parte catódica, porque ya vimos que en el ejercicio que vimos, bueno, en el ejemplo que vimos, el cloruro de plata está en la parte catódica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber cuáles son los datos. De esos datos, nosotros tenemos la masa del soluto en 2 gramos, el volumen del disolvente, que es el agua, 150 mililitros,
De la tabla periódica o del internet, nosotros podemos calcular el peso molecular del cloruro de plata. Podemos calcular el peso molecular de la plata más, que sigue siendo el mismo peso molecular que la plata, porque solamente se le quita un electrón, entonces la masa no baja mucho. Entonces, este peso molecular de la plata más, él es el mismo que el de la plata que viene en la tabla periódica. Al igual que el cloro, es el mismo que el cloro menos, es el mismo peso molecular que está en la tabla periódica. Entonces, también tenemos que calcular el peso molecular del cloruro de plata. ¿Ok? ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la fórmula de moles es igual a la masa en gramos entre el peso molecular que la que vamos a analizar. Posteriormente nosotros tenemos que saber la molalidad. La molalidad es diferente a los moles. Uno es moles o mol y el otro es molalidad. Uno es molaridad, el otro es molalidad. La molalidad se calcula los moles del soluto y los moles del soluto lo tenemos aquí entre la masa del disolvente. En este caso, ¿cuánto pesa el agua en kilogramos? ¿Ok? Más adelante, esto vamos a ver que lo podemos usar en litros, en el agua solamente. ¿Por qué? Porque regularmente 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua a 25 grados centígrados. Y como nosotros vamos a trabajar a 25 grados centígrados regularmente o no cambia mucho, ya lo vieron ustedes allá en su práctica de laboratorio, que el peso del agua no cambia mucho con la temperatura. Es muy poquito lo que se pierde de masa de agua. Pero de todos modos nosotros tenemos que demostrar eso de manera matemática. Si sí es cierto o no es cierto. Entonces, la masa en moles, la molalidad, y para poder definir o demostrar que 1 kilogramo de agua es igual a 1 litro, nosotros tenemos que usar la densidad. La densidad se calcula a partir de la masa del agua, o sea, cuánto pesa el agua, entre el volumen donde nosotros lo tenemos. Si nosotros agarramos un vaso, como lo hicimos en la práctica, de 50 mililitros y lo llenamos hasta 50 mililitros, el volumen es 50 mililitros. Y el peso es lo que nosotros calculamos, que regularmente salía como 50 gramos de agua en 50 mililitros. ¿Ok? Eso ya lo hicimos en las prácticas. Ahora bien, ya viene la parte más importante. Nosotros, ¿cómo calculamos esta constante de disociación? Nosotros vamos a calcularlo a partir de la concentración molal. Repito, concentración molal. Esta. Concentración molal. No molar, molal. De las especies. En este caso, la parte que está arriba es la concentración de los productos. Y esta es la parte de la concentración de los reactivos. En este caso, esto siempre va a ser así y tiene una explicación matemática y física. Claro que la tiene, pero tiene que ver con la geometría de las energías químicas. Nosotros tenemos unas curvas y vemos que geométricamente ese diferencial de la energía de la especie con la otra energía del producto, con el reactivo, podemos calcular un diferencial como un diferencial de potencial y nosotros calculamos las concentraciones molales. ¿Ok? Entonces, ya viendo eso, nosotros tenemos o podemos calcular la K. Aquí yo les puse qué significa cada cosa. En este caso, creo que voy a subir un poquito de brillo porque no miro. Y veamos. K es la constante de disociación, la que nosotros queremos obtener. ¿Ok? K es la que nosotros queremos obtener. A y B es la concentración molal de los reactivos. De los reactivos, lo que entra.
C y D es la concentración molar, pero de los productos. No hay que equivocarnos. Productos reactivos. En el caso de la reacción química, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el producto y cuál es el reactivo? La parte que está en este lado va a ser la de los reactivos, y la parte que está acá va a ser los productos. ¿Ok? Reactivos. Y el otro va a ser los productos. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar para que no se interrumpan los cálculos. Ok. Ahora bien, vamos por pasos. Ya tenemos estas fórmulas, ¿sí? Entonces, el paso número 1 es calcular los moles de los reactivos y calcular los moles de los productos. Que eso nosotros ya lo hicimos en clase con las relaciones químicas. Entonces, lo que yo quiero hacer es primero calcular los moles de lo que yo conozco. En este caso, ¿qué conozco yo? Yo solamente conozco que voy a usar 2 gramos de plata. Y estos 2 gramos de plata, cuando lo ponga en 50 mililitros de agua, se va a convertir en plata más y cloro menos. Entonces, los reactivos es el cloruro de plata, y los reactivos son el producto de la plata más y el cloro menos. Entonces, lo primero calculo lo que yo tengo, que es el cloruro de plata, que está aquí, en lo que está subrayado en rojo. Entonces, yo sé que tengo introducir 2 gramos de cloruro de plata, lo divido entre el peso molecular de la plata, y yo tengo 0.039 mol de plata en estado sólido. Bueno, aquí lo pongo yo, y acuérdense que aquí la plata está en estado sólido. Acu significa que está en estado acuoso. ¿Ok? Entonces, yo tengo que de moles de plata o moles de reactivos, tengo yo 0.39 moles de reactivo. Y el reactivo es cloruro de plata. Ahora bien, yo aquí no tengo cuánto pesa la plata más, ni tampoco cuánto pesa el cloro menos. Entonces lo que yo tengo que hacer es sacarlo por medio de una relación. Si yo tengo que un mol, lo que está en rojo, los números que están en rojo, chequen. Un mol de cloruro de plata en estado sólido es igual a un mol de plata más un mol de plata menos. ¿Qué significa? Que si yo pongo un mol de cloruro de plata, me va a dar un mol de plata más y me va a dar un mol de plata menos. Entonces yo puedo hacer estas relaciones. Para producir un mol, a ver si lo puedo rayar. Para producir un mol de plata más, solamente necesito un mol de cloruro de plata. Para producir un mol de cloro menos, necesito solamente un mol de cloruro de plata. Entonces, ya sabiendo estas relaciones, nosotros podemos multiplicar los moles que ya obtuvimos aquí, estos 0.39 que ya lo obtuvimos, lo multiplico yo por la relación, porque tiene una relación 1 a 1. Entonces sería los moles que ya calculé yo multiplicado por la relación de la que yo quiera. En este caso yo quiero tener los moles de plata más, entonces multiplico por la relación de plata más sobre la relación de plata, cloruro de plata. Entonces lo que va a suceder es que esta parte se va a eliminar con esta parte y me va a quedar solamente 0.39 por un mol de Ag o de cloruro de plata más. Y yo tengo que cuando yo uso como materia prima o como reactivo cloruro de plata, me va a dar 0.039 mol de plata más en estado acuoso. Esta Acu significa estado acuoso. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo con lo otro.
porque yo sé que la relación entre cloruro de plata y cloro es igual 1:1, lo que yo puedo hacer es multiplicar, calcular los moles de cloro menos, es multiplicando lo que yo tuve de moles de cloruro de plata en estado sólido, multiplicado por la relación que ya obtuve, que es 1:1. Entonces, esta parte que está acá se elimina con esta parte que está acá. Por lo tanto, me queda que 0.39 multiplicado por esto, por un mol de plata menos. Y me da como resultado 0.039 mol de cloruro menos o cloro menos. ¿Ok? Entonces, ya obtuve lo que yo quiso, lo que yo necesito. Los moles de los productos y el mol de los reactivos. ¿Ok? Ya obtuve lo que yo necesitaba. ¿Y para qué ocupo calcular los moles yo? Porque necesito calcular la molalidad. Y necesito moles para calcular la molalidad. ¿Ok? Porque recuerden que la fórmula te dice que la molalidad es los moles del soluto, ¿ok?, entre los moles o la masa del disolvente, ¿ok? Entonces, moles del soluto entre la masa del disolvente. Entonces ya prácticamente tenemos todo para empezar a hacer los cálculos, pero nosotros tenemos que hacer el paso número 2. Ese paso número 2 que me dice que yo tengo que calcular la masa del disolvente, porque yo no sé cuánto pesa el agua. Yo sé su volumen, pero no sé el peso. Entonces, ¿cómo yo calculo esos pesos? Bueno, ¿cómo lo calculo yo? Lo que tengo que hacer es saber la densidad del agua. En este caso, pues yo voy a trabajar en mililitros y en gramos. Pueden trabajar en lo que ustedes quieran, kilogramo, metro cúbico, pero en este caso yo les recomiendo que trabajen en cantidades pequeñas, que son mililitros, ¿ok? Entonces, el paso número 2 es calcular o demostrar por qué podemos usar 50 mililitros de agua o un litro, un kilogramo, porque es equivalente a un litro en agua, ¿ok? Entonces, yo sé que la densidad del agua a 25 grados centígrados es 0.97 gramos sobre mol, y yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si yo quiero obtener la masa, en este caso, del agua, es despejando, va a quedar densidad por volumen, ¿ok? Entonces, si yo ya sé cuánto volumen usé, porque si me regreso a mi ejercicio, me dice que yo tengo que usar 150 mililitros de agua, entonces ya sé el volumen. Y también ya conozco la densidad, porque esta densidad lo puedo buscar en tablas o lo puedo buscar en internet. Entonces, ya solamente me quedaría la masa del agua o del disolvente, va a ser la densidad por el peso molecular. Y me da que yo tengo que para 150 mililitros de agua, esto va a pesar 149.55 gramos. Prácticamente lo mismo, 150 gramos, ¿no? Nosotros podemos usar este valor o aproximarlo. Yo les recomiendo que lo aproximen, pero para mantener los cálculos más exactos, pues que lo usen la relación que calculen ustedes. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos calcular la molalidad de los reactivos y de los productos. ¿Cómo calculamos la molalidad? Bueno, la molalidad, recuerden la fórmula. Siempre tienen que recordar la fórmula. Moles del soluto entre masa de disolvente. Ya conocemos los moles del soluto o de la especie que vayamos a medir.
entre la masa del disolvente. Y ya acabamos de calcular la masa del disolvente. Entonces, hacemos el cálculo. 0.39 mol de cloruro de sodio, perdón, cloruro de plata en estado sólido dividido entre la masa del disolvente. Y nosotros tenemos una concentración molal de 9.29 por 10 a la menos 5 molal de concentración. ¿Ok? Ahora bien, nosotros nos hace falta también la masa de los reactivos. Ya sacamos productos, nos falta reactivos. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, pues sería los moles que ya calculamos de la plata A más dividido entre su peso molecular. Bueno, aquí me equivoqué. Sí, aquí tuve un error. Sí, aquí estuve un error yo. Aquí no tiene que ser el peso molecular porque ya lo hicimos, sino que aquí tiene que ser los kilogramos de disolvente. Entonces aquí sería 149.55 gramos. Y aquí también sería, porque la masa del disolvente? 0.55 gramos. Entonces, ¿cuánto me daría de valor? Me daría... A ver, aquí está esto. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Entonces, este valor no existe, sino que va a ser la división entre este y este. Y sacando la calculadora, esta me dice que es 0.0139 dividido entre 149.55 y me da una relación de... A ver... Me da una relación de... Bueno, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? 0.0139 mol de Ag más dividido entre la masa del agua, 149.55 gramos del agua, y eso es igual a 9.29 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ahora, en este caso, para a ver, déjenme les borro esto yo. Entonces aquí quedaría, o la división que vamos a hacer entre 149.55 y te da 9.29 por 10 a la menos 5 molar. ¿Ok? Ahora bien, hago exactamente lo mismo, pero para el otro. Este sería, borro esto y borro este resultado. Y aquí pongo la masa del agua, ¿no? Que es 149.55 gramos de H2O. Aquí también exactamente lo mismo. Y me da que lo mismo, ¿no? Es la misma división. 100.39 0.139 dividido entre 149 me da 9.29 por 10 a la menos 5 molar. Ok, entonces ya igual se corrigió. Ok, ya sacamos la molalidad. Ahora, quiero que tomen en cuenta un punto muy claro. Cuando nosotros estamos aplicando la fórmula de la constante de velocidad, la constante de velocidad solamente me dice cuánto se disocia una especie química o un material en un disolvente. ¿Ok? Esta acá es la que me dice qué tanto se disuelve un material en un disolvente. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros ponemos una barra de metal en agua? Pues no se va a disolver, solamente se van a disolver todas aquellas especies que se puedan disolver, por ejemplo, la sal y todo eso. Entonces, las cosas sólidas no se disuelven inmediatamente, sino que se disuelven al pasar del tiempo. Entonces, esta constante de velocidad te mide la disociación en tiempo. Entonces, si el sólido en el tiempo cero no se disocia, pues como tal, pues para no afectar en el cálculo, decimos que la constante o la concentración de la especie, ya sea A, B, C, que esté en estado sólido, le vamos a llamar 1, porque no se está disociando en el tiempo cero. Esa es la explicación matemática, ¿no? Entonces, aquí les puse yo el paso número 4 para que estén ahí atentos. El paso número 4 me dice calcular la constante de reacción o la constante de velocidad o la K. Entonces, nota, cuando un reactivo es un sólido o un líquido puro, se tomará su valor de Bx, recordando que Bx es esto, su coeficiente estequiométrico, lo que estoy marcando en verde. Esto es B. AB, X o su coeficiente estequiométrico lo tomamos como 0. Y recordando que en matemáticas, cualquier cosa que yo ponga 0 siempre va a ser 1. Entonces, primero que nada tengo que saber cuánto producto o cuántas especies de producto metí y cuántas especies de producto saqué. Por ejemplo, yo metí solamente 1 y salieron 2. Por lo tanto, hay 2 productos, o sea, 2 concentraciones de productos, y de reactivos solamente hay una concentración. Entonces, si nosotros queremos usar esta fórmula, pues lo que tenemos que hacer es adaptarla a lo que nosotros tenemos. En este caso, ¿tenemos 2 productos? Sí, tenemos 2 productos. Entonces, esta parte se queda igual, pero tenemos... ¿Cuántos reactivos tenemos? Solamente tenemos 1, que es el cloruro de plata. Entonces nosotros tenemos que quitar 1, ¿no? En este caso podemos quitar el que quieran, pero pues para seguir un orden se quita el B. Entonces la fórmula, ¿cómo quedaría? Los productos entre los reactivos en sus concentraciones molares, pero de productos hay 2 y de reactivos hay 1. ¿Ok? Entonces ya bien... escribiéndolo bien la fórmula, quedaría así, que la constante de velocidad es igual al producto que hay 2 entre el reactivo que hay 1. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos que saber primero cuáles son las concentraciones molares, ya las calculamos, pero no hemos visto las concentraciones, el coeficiente estequiométrico de la reacción. Entonces, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico o V? V se denota como coeficiente estequiométrico, ¿ok? Este coeficiente estequiométrico es el que está acá. Esta B de la plata en estado sólido es igual a 1. Y deme chance, porque creo que se me rompió. A ver. Ok, no, perdón. Entonces, este B es igual de la plata en estado sólido es igual a 1. ¿Ok? Esta B de la plata más es equivalente a 1. Y este V del cloruro de plata, del cloro menos es igual a 1. Entonces ya tenemos nosotros los coeficientes estequiométricos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Si tengo que recorrerles nuevamente la nota que les puse. Cuando el reactivo o el producto es un líquido puro o un sólido, se toma en cuenta el coeficiente estequiométrico igual a 0. O sea, ¿cuál es el que está sólido? ¿Estos están sólidos? No. Por lo tanto, su coeficiente estequiométrico es 1
y es 1. Pero del cloruro de plata, ¿qué pasa? Es sólido, ¿no? Entonces su coeficiente estequiométrico sería 0. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, solamente aplica para sólidos y para líquidos. Ahora bien, aquí se los puse yo, ¿no? En este caso, el coeficiente estequiométrico de la plata es igual a 1, pero como es un sólido, entonces sería 0, ¿no? Y de lo demás quedan exactamente lo mismo. Ya tuvimos las concentraciones. Aquí lo único que vamos a hacer es cambiar esto. Porque acuérdense que lo había calculado mal. Ay, creo que lo borro aquí. El de la plata sí estaba bien. El de los demás estaba mal. ¿Ok? Entonces, este es el que estaba mal. Y este también el que estaba mal. ¿Okay? Este es el que estaba bien. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es lo que nosotros obtuvimos. Y me sale que es 9.29 por 10 a la 5. Entonces, en los dos. Aquí lo pueden ver. Es el de los dos. Este y este. Que son estos. Entonces, nos da que es 9.29 por 10 a la menos 5 molar. Y 9.29 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, prácticamente los tres tuvieron la misma concentración molar. ¿Y por qué tuvieron la misma concentración molar? Es una buena pregunta. Porque la relación es 1 a 1. Por eso las concentraciones fueron las mismas. ¿Ok? Molares. Va a haber concentraciones en las cuales no van a ser molares. No van a ser iguales porque tienen coeficiente estequiométrico distinto. Entonces, ya solamente nos faltaría multiplicar, ¿no? Que sería 1. Bueno, aquí... Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos allá. Porque nosotros corregimos esto. Corregimos esto. También vamos a corregir esto. Y vamos a corregir esto. ¿Ok? Entonces sería la de los productos. Estos son los productos. ¿Ok? Entonces sería 9.29 por 10 a la menos 5 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es el 1, por 9.29 por 10 a la menos 5 elevado a la 1, que es su coeficiente estequiométrico. Acuérdense que estos son los productos y estos serían los reactivos. Entonces, el reactivo, ¿cuánto me dice? Que es esto, 9.29 por 10 a la menos 5. Que esté elevado a la 0. ¿Por qué esté elevado a la 0? Porque el reactivo es sólido. Entonces, se eleva a la 0. Entonces, quedaría 9.25 por 10 a la 5 por 9.25 por 10 a la 5, perdón, a la menos 5. Que se está yendo. Por lo tanto, el resultado va a quedar como... Lo calculamos. Sería 9.25 por 9.25 por 10 a la 5. Y me da como resultado 85.5625 por 10 a la menos 10. Esta es la velocidad. Y esa dimensional. ¿Ok? Entonces, ya, calculamos K. Creo que sería como la parte más difícil de calcular K. Así se calcula K. Ahí tuvimos algunos errores que corregimos, pero nos sirvió para poder, aprender, ¿no? Entonces, así se calcula K, ¿vale?